Le tengo que agradecer su disponibilidad y su tiempo a José Luis, plantear esta conferencia en conmemoración por la efeméride que celebramos, que no es otra que la del 4 de diciembre, del Día de la Bandera de Andalucía. Y al respecto quisiera hacer un pequeño preámbulo a la intervención, a la conferencia de José Luis Villar, indicando que está comúnmente admitido que fue en la Asamblea Regionalista de Ronda de enero de 1918 el lugar en el que vieron la luz la bandera y el escudo de Andalucía. Fueron precisamente algunos andalucistas históricos, como el propio Blas Infante, quienes atribuyen a la cita rondeña su aprobación, aunque lo cierto es que no contamos con las actas, realmente no contamos con las actas en las que, obviamente, supuestamente, como bien indicaba en la conversación que estábamos teniendo con José Luis, oralmente sí ha habido esa transmisión, pero no existían esas actas que reflejaran lo que se levantó en ese evento. Pero sí es verdad que, obviamente, los andalucistas históricos fijaron para Andalucía como bandera la mencionada, en la que parece ser la referencia más antigua a una bandera que hay en el actual territorio de Andalucía y, por tanto, la que los mismos consideraron como la bandera atestiguada más antigua de Europa, como es la descrita en los versos de Abu Bakr ibn Arqam, el poeta al servicio del rey Taifa de Almería al-Muntasim, fechados en 1051, una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón, despliega sobre ti un ala de delicia, que ella te asegure la felicidad al concederte un espíritu triunfante. El significado de estos colores verde y blanco contó desde el principio con dos acepciones diferentes. Por un lado, la más poética de las casas blancas de los pueblos andaluces sobre los campos verdes, y por otro, la de los colores más representativos de la dinastía Omeya, periodo de máximo esplendor, el mayor esplendor del territorio andaluz para los andalucistas históricos. Si me tienes que corregir en algo, aquí estás en confianza. Unos colores, además, que aparecen combinados en estandartes como el de Cols en el siglo XI, el que ondeó en la Giralda de Sevilla tras la victoria de Alarcos en 1195, en los incautados a Boabdil en la batalla de Lucena en 1483, aparecidos también en el escudo del segundo conde de Cabra, o en los barcos, los colores de los barcos de los viajes andaluces de Colón entre 1499 y 1502. Aparecidos estos en el lienzo Virgen de los Mareantes, un lienzo fechado entre 1531 y 1536 de Alejo Fernández, y vueltos a utilizar durante la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, y que Juan Álvarez Osorio, el político sevillano que tras el asesinato de Blas Infante asumiera la presidencia de la Junta Liberalista Andaluza, insinuara que los andalucistas identificaron como representativos de Andalucía. Pero obviamente una persona mucho más indicada que yo para hablar de nuestros símbolos identitarios andaluces es a quien voy a ceder el uso de la palabra, una de esas personas que enarbolaron nuestra bandera como el elemento distintivo, como fundador del Partido Andalucista en los años 60 del pasado siglo, al que cederé la palabra no sin antes realizar un trazado de su trayectoria vital. José Luis de Villar Iglesias nace en la línea de la Concepción, Cádiz, en 1960. Licenciado en Derecho, especialidad Derecho Público, estudió en las Universidades Autónomas de Madrid y en la de Sevilla. Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, Premio Real Maestranza de Caballería y Premio Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente académico de la promoción de 2000 de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, doctor por la Universidad de Sevilla con su tesis Al-Ándalus y las Fuentes del Oro, leída en 2016 y calificada con un sobresaliente cum laude, pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde noviembre de 1985, funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores, Administración General de la Junta de Andalucía. Actualmente
ostenta el cargo de jefe de servicio de legislación y recursos, adscrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Referente a su iba a decir trayectoria política, pero añado dilatada trayectoria política. Está vinculado a José Luis desde muy joven a la política, ya que su padre fue senador en las Cortes Constituyentes de 1978 por el Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, que dio origen en la UCD. Yo sabía que alguna vez me tendría que corregir por el UCD. Mi bibliografía está deficiente. Pero esto sí, militante del Partido Andalucista, al que perteneció hasta su disolución en 2015, en el cual ostentó diversos cargos orgánicos de responsabilidad, como ha sido presidente de las Juventudes Andalucistas, secretario provincial de Sevilla y secretario nacional de Comunicación e Imagen. Fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla desde 1987 a 1999, ocupando los cargos de teniente alcalde adjunto a la alcaldía entre 1993 y 1995, entre otros puestos. También fue vicepresidente del Consejo de Administración del IPASAM, miembro del Consejo de Administración de Masesa, diputado provincial de Sevilla desde 1996 a 1998, vocal del Consejo Asesor de la Radiotelevisión Española entre 1991 y el 94, y en el gobierno andaluz fue secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2004. Y por último, director coordinador del grupo andalucista de la Diputación Provincial de Sevilla en el periodo 2004-2007. Entre sus publicaciones, Los Almohades, su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur del Andaluz, editada por la Consejería referida de Relaciones Institucionales en 2004, y cuyos autores son 3 autores y él es el coordinador. Está también la publicación La Revolución Liberal y Propaganda, el Catecismo de Doctrina Civil de Andrés de Moya, de 2008, Al-Ándalus y las Fuentes del Oro, tesis doctoral en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla en el año 2016, y por último, por un poder andaluz, historia del Partido Andalucista, los años de la clandestinidad, 1965-1976, que edita Almuzara en Córdoba en julio de 2022, el presente año. Y sobre el mismo, precisamente, nuestro querido José Luis Villar nos va a centrar hoy su conferencia. Yo, sin más, te quiero dar las gracias de nuevo por tu ofrecimiento y sin más cederte la palabra. Alcalde, delegada de Fomento y delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, y queridos compañeros, compañeras y amigos que os veo por ahí sentados. Quiero sobre todo agradecer al delegado del Gobierno que me haya honrado con poder estar en estas vísperas del Día de la Bandera en este edificio tan vinculado a la historia de Andalucía como es esta parte del antiguo Alcázar de Sevilla, y que es una de las más brillantes expresiones de la obra de los califas almohades en nuestra ciudad, de la que he tenido también oportunidad de ocuparme con detenimiento en trabajos anteriores. Yo tenía 17 años el 4 de diciembre de 1917. Los que tenemos alguna edad y estamos en esta sala, seguro que tenemos recuerdos imborrables de aquel día, porque aquel día fue un día en que andaluces y andaluzas de todas las ideologías y de todas las edades, porque allí había desde niños de las manos de sus abuelos hasta personas recién entradas en la juventud, otras saliendo de la juventud, más adultos y muy maduros. Nos reunimos casi sin esperarnos, casi sin saber que íbamos a ser tantos en la calle, porque en aquel momento la historia de Andalucía, de la Andalucía contemporánea, estaba naciendo. Y casi entonces difícilmente sabíamos quiénes éramos los andaluces. Estábamos tomando conciencia de nuestra identidad, de una entidad que existía desde hacía siglos, desde luego,
pero de la que desgraciadamente aún no teníamos conciencia. Por eso es tan importante que por primera vez desde aquel día, por primera vez desde hace 45 años, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya aprobado un decreto reconociendo esta fecha histórica como una fecha esencial de nuestra historia reciente y además convirtiéndola, y creo que muy acertadamente, en el Día de la Bandera de Andalucía. Porque si hay algo que nos unió, que nos mantiene unidos y que revive en nuestra memoria, es el recuerdo de cómo ese día, un símbolo, y ahora me extenderé sobre esa historia, que muy pocos años antes era absolutamente desconocido por todos los andaluces, se convirtió, podría uno decir casi de repente, en un símbolo común que desde entonces nos une y nos representa. Y eso desde luego es algo que merece una explicación. Afortunadamente el delegado ha hecho un excurso histórico que me va a ahorrar, porque además ha sido impecable, muchas referencias del pasado y me puedo limitar a lo más reciente de todo, ¿no? Lo más reciente de todo es efectivamente esa asamblea andalucista de Ronda en la que, recogiendo una tradición de siglos, los que estaban empezando a formar la primera generación del andalucismo, los andalucistas históricos, acuerdan de que esa reivindicación de una regeneración andaluza, una regeneración además que se está produciendo en el conjunto de España. Acaba de pasar la crisis del 98 y España estaba necesitando encontrar de nuevo cuál era su papel en el mundo después de aquella crisis, ¿no? Y una tendencia muy común fue que esa regeneración pasaba por dotar de vida a los pueblos de España, a las distintas tierras de España, y ese fue el empeño de los andalucistas, dotar de vida propia a Andalucía, de una vida que hasta ese momento parecía como muy apagada, ¿no? Y pensaron con mucho sentido que esa reivindicación de autonomía, en ese momento de efervescencia y que estaba empezando a plantearse en otros territorios, requería de unos símbolos propios, y acordaron dotar a Andalucía de una bandera, la verde, blanca y verde, y también de un escudo en el que se inspiraron en la ciudad más antigua de Occidente. Era razonable hacerlo, en la ciudad de Cádiz, eligiendo los emblemas de Cádiz como símbolo para toda Andalucía. Los esfuerzos de esta primera generación fueron ímprobos. Ellos, en todos los foros en los que pudieron, defendieron la idea de ese regionalismo regenerador. Cuando se aprueba la Constitución de 1931, que es la primera Constitución vigente en España, el precedente del proyecto de República Federal, pues no llegó a aprobarse, como saben ustedes perfectamente, la Constitución del 31 sí preveía, por primera vez en nuestra historia, pasar del Estado unitario tradicional que crearon las Cortes de Cádiz a un Estado compuesto, un Estado de corte autonómico, ¿no? Y los andalucistas, como es lógico, se pusieron al frente de esa necesidad. Movilizaron todo lo que pudieron a la sociedad, a las instituciones, a los ayuntamientos, a las diputaciones. En 1933 se aprueba en Córdoba un proyecto de base para un estatuto de Andalucía. Después de la crisis del año 34, de los problemas que surgieron, la victoria del Frente Popular en febrero del 36 vuelve de nuevo a dar alas a esas aspiraciones y se empieza a trabajar de nuevo en un proyecto autonomista. Y ese proyecto autonomista, que incluso tenía entre los promotores una fecha, septiembre de 1936, para someterse a plebiscito un proyecto de estatuto de autonomía, fue de raíz cortado con el golpe militar de julio del 36 y la subsiguiente guerra civil. Y en ese momento un manto de silencio absoluto cae no solo sobre el trabajo que esa primera generación del andalucismo había desarrollado, sino sobre todos los logros que se habían conseguido. Los logros respecto a la identidad, la bandera, el escudo, el himno, que se compone de la propia mano de Blas Infante en los años 30 del siglo pasado, de esa reivindicación de autonomía. Y nadie en Andalucía, a partir de aquel momento, vuelve a recordar qué es lo que había pasado, que había sido esa primera generación del andalucismo. Cuando digo nadie, no piensen que es una exageración propia de un andaluz. Ese nadie es un nadie literal. Posiblemente, salvo la viuda y los huérfanos de Blas Infante, en su casa de Coria, recordaban de la existencia de ese proyecto. Hoy día, los más jóvenes que estén aquí pensarán que la bandera de Andalucía nos ha acompañado desde siempre y que hemos estado con la bandera de Andalucía a nuestro lado desde que hemos empezado a caminar. Y es razonable que así sea, porque para eso la hemos conseguido conquistar entre todos, ¿no?
Pero lo cierto es que cuando el grupo, que en la primavera de 1965 empieza a montar la que va a ser la segunda generación andalucista, la que se plasma en el grupo de compromiso político, después llamado Alianza Socialista de Andalucía, después PSA, Partido Andaluz, después Partido Andalucista, esa segunda generación que están haciendo no sabían de la existencia de toda esta historia. Por supuesto, el conjunto de la sociedad andaluza no conservaba la más mínima memoria. Ni en el ámbito académico se investigaba y se estudiaba sobre aquello. Un manto absoluto de silencio. Tan manto absoluto de silencio que cuando este grupo, jóvenes universitarios, empiezan a trabajar en su proyecto, que su proyecto, y el nombre lo dice muy claro, compromiso político, su proyecto era traer la democracia y las libertades a España. Y claro, son andaluces, viven en Andalucía, conocen la realidad social y económica de Andalucía, y las propuestas que empiezan a elaborar son propuestas en las que entienden que pasa esencialmente porque Andalucía rija sus destinos. Y desde muy pronto empiezan ellos mismos a definirse, y es el término que acuñan ellos, como regionalistas solidarios. Es la palabra que aparece en los primeros documentos de compromiso político de estos años finales de los 60. Y todavía seguían sin saber nada de que había habido una generación anterior que había defendido cosas muy parecidas. Les voy a contar la anécdota de cómo empieza esa recuperación. En el ABC de Sevilla, algunos podrán recordar el nombre, había un médico de Cazalla de la Sierra que se llamaba José María Osuna, que escribía artículos en el ABC, artículos entre literarios y de análisis de la realidad. Curiosamente, este señor fue el que acuñó en uno de esos artículos un término que luego se hizo muy popular, el de la novena provincia, para referirse a los andaluces en la migración. Y él escribió en un artículo, en finales de los años 60, que además de las 8 provincias andaluzas, existe una novena conformada fundamentalmente por los andaluces que en el cinturón industrial de Barcelona, en la comarca del Valle, están dejándose el pellejo allí, trabajando. Y ese término novena provincia se convirtió en un término de uso absolutamente frecuente en los años de la transición. Hoy está mucho más perdido, pero yo recuerdo que los que tengan mi generación recordarán perfectamente aquel término de la novena provincia. Pues bien, este José María Osuna, al escribir artículos en ABC, entra en contacto con Antonio Burgo, redactor muy jovencísimo en aquellos años de ese mismo periódico, y que participaba desde los primeros pasos en el grupo de compromiso político, ya en la Alianza Socialista de Andalucía de 1973, y José María Osuna, que había leído las cosas que estos escribían, por supuesto en la clandestinidad y por supuesto sin publicar, pero que sí le habían pasado estos documentos, le dijo un día a Antonio Burgo: vosotros sabéis que las cosas que estáis diciendo yo ya las había escuchado antes de forma muy parecida. Claro, la sorpresa fue grande, ¿cómo que se escucha esto antes? Y les habló José María Osuna de que él durante la República había sido médico en Sevilla, que había sido militante del Partido Comunista, se atrevió a confesar, todavía estamos en la dictadura, y que en medio de los graves conflictos de la Sevilla de aquella época había decidido quitarse del medio e irse a Cazalla de la Sierra a trabajar de médico rural. Posiblemente aquello le salvó la vida, porque allí en Cazalla de la Sierra, imaginarse lo que sería en los años 30 llegar a Cazalla de la Sierra, lo complicado que sería comunicarse con Cazalla. Nadie se volvió a acordar de él, pero él conservó la memoria en su casa de aquel notario de Coria del Río que había conocido, de aquellos afanes de aquel grupo, y se lo contó a estos jóvenes a finales de los años 60 y les explicó que Andalucía tenía una bandera. Nadie sabía en Andalucía entonces de esa bandera. Le dio incluso un trozo de tela verde, blanco y verde. Obviamente podrán ustedes imaginarse que la sorpresa y la emoción que este grupo de jóvenes tuvo que vivir al darse cuenta que había una historia sobre sus sueños y sobre sus ideales, con muchas cosas en común, fue impresionante. Obviamente se preocuparon de que esos símbolos que se le estaban transmitiendo de esa forma tan casual se convirtieran en algo conocido por todos, ¿no? Y ellos empezaron a hablar de Blas Infante. Y ese grupo que fue creciendo, pues a ese grupo se fueron incorporando otros jóvenes y otros no tan jóvenes. Por ejemplo, Pepe Aumente, que todos recordamos, que ya tenía alguna edad. Pepe Aumente había nacido en 1922 y él ya tenía algunos años cuando entra en contacto con ellos.
Y Pepe Aumente es uno de los que empieza a investigar en ese pasado. Y Pepe Aumente es el que pone en valor la obra de aquella primera generación del andalucismo. Y hace además una cosa muy importante, que va a hacer el enlace entre los planteamientos ideológicos de la primera generación con los de la segunda generación. Y de hecho se convierte en el gran ideólogo de esa segunda generación, consiguiendo realizar esa síntesis. Una síntesis además que va a tener un efecto jurídico cuando Juan Álvarez Osorio y Emilio Lemos Ortega y Manuel Rodríguez Escobar, que habían revitalizado la Junta Liberalista de Andalucía, creada en los años 30, porque esa Junta Liberalista, obviamente, no debemos reprochárselo, había desaparecido durante los años de la dictadura. Ellos no habían vuelto a hablar de su pasado. Nadie hablaba de su pasado en los años 40 y en los años 50 en este país. Nadie tenía pasado. Solo los vencedores, obviamente, tenían pasado. Pero los que habían perdido no tenían pasado. Lo habían borrado de su cabeza, ¿no? Esa Junta Liberalista decide, en febrero del año 78, integrarse en el ya Partido Socialista de Andalucía, futuro Partido Andalucista, y transmitir el legado histórico y material e ideológico a esa organización política. Es decir, en ese momento se produce la fusión de la primera generación del andalucismo con la segunda generación del andalucismo. Pero mire un poquito adelante, voy a volver un poquito, voy a rebobinar y vamos a irnos a los primeros años 70, a cuando este grupo ha ido creciendo, cuando ese grupo ha ido recuperando esa memoria de la primera generación y cuando está intentando transmitir al resto de los andaluces esa existencia de Andalucía y esa existencia de su símbolo. Los demás grupos de la oposición, en la clandestinidad, los grupos democráticos, al principio no entendían nada de este asunto. Vamos a ver, es importante, no porque no quisieran Andalucía, la querían exactamente igual que los demás, y su empeño por hacer cosas buenas por Andalucía y por el conjunto de España y por traer la democracia y la libertad era exactamente el mismo. Lo único es que no tenían esa sensibilidad y no tenían esos precedentes históricos como propios. Y por lo tanto, que hubiera un grupo en Andalucía pidiendo la autonomía para Andalucía, para ellos era algo absolutamente exótico. Ellos pensaban, y posiblemente de buena fe, no tenemos por qué poner en cuestión, que eso de la autonomía era una cosa de los catalanes, que llevaban mucho tiempo pidiéndola, pero que aquí en Andalucía, ¿cómo era eso? Ellos siguieron RQR, ¿no? Y siguieron empeñados en ese proyecto. Incluso en mayo de 1976, Franco había muerto en el 75, hace público un primer proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía. Un proyecto que obviamente no había habido todavía elecciones, faltaba todavía un tiempo para las elecciones, ni había ni un proyecto de Constitución española. Ese proyecto que elaboran está muy inspirado en lo que la Constitución de 1931 establecía como modelo autonómico. Y se recogen en ese proyecto pues muchos de los términos de la propia Constitución del 31, ¿no? Como no podía ser de otra manera, era el único documento jurídico que tenían a su alcance. Pero para el resto de las fuerzas políticas aquello era muy extraño. Tan extraño era que evidentemente todo el mundo sabemos los resultados de las elecciones generales de 1977 y en esos resultados electorales ese grupo andalucista no tiene representación parlamentaria. Pero a pesar de eso no desisten en su empeño y siguen trabajando y siguen promoviendo y siguen haciendo cosas. Había pasado una cosa interesante en los primeros meses de 1977, algo que empieza a cambiar el curso de la historia. El ABC de Sevilla saca una portada en enero de 1977 con una fotografía de la Feria de Muestra de 1975, cuando se celebraba en el Casino de la Constitución. Los más mayores también recordarán aquella época de la Feria de Muestras Iberoamericana en el entorno del Parque de Bellavisa. En la directiva de esa Feria de Muestras había dos personas nítidamente andalucistas: Nicolás Sala, que era el director de ABC en el año 77, Miguel Sánchez Montes de Oca, que había participado en los primeros momentos en Compromiso Político y en ASA, y sin que nadie se entera, en los mástiles de la Feria Iberoamericana, todavía está vivo Franco, izan la bandera de Andalucía. Nadie sabía que era aquello, desde luego. Posiblemente la gente que pasara aquellos días por allí y viera esa bandera pensaría que era la bandera del Betis. Estoy absolutamente convencido de que no podía pensar otra cosa más que eso, porque era desconocido salvo para ese grupo de iniciados, ¿no?
Y en enero del 77, el director de ABC rescata aquella fotografía, la pone en la portada de ABC y hace un llamamiento para que todas las instituciones andaluzas empiecen a izar la bandera de Andalucía. Todavía seguimos con las instituciones del franquismo, no ha habido ninguna elecciones, el referéndum para la reforma política sí, se había celebrado en diciembre del 76, pero no había habido todavía cambios jurídicos trascendentales. Bueno, la aprobación de la ley de reforma política, por supuesto, era un cambio político trascendental, pero se aplazaba hasta el 15 de junio del 77 la celebración de las elecciones, pero ya estaba el marco creado del futuro Parlamento Democrático, ¿no? Esa iniciativa de ABC va a cuajar y van a empezar a haber instituciones que empiecen a colocarlas. Entre ellas, por ejemplo, una de las primeras, el Ayuntamiento de Écija, donde habían sido los andalucistas efijanos los que habían pedido al alcalde que la colocara, y el alcalde sin problema pues lo hizo. También el Ayuntamiento de Sevilla la coloca muy pronto, todavía en el invierno del 77, antes de llegar a la primavera. Y hay un hecho muy importante, yo creo que es muy decisivo en esa asunción por el conjunto de los andaluces de aquella bandera hasta entonces desconocida, y que algunos también lo recordarán, que es en febrero de 1977, y si me equivoco en la fecha, uno de los protagonistas está sentado ahí en aquella fila y me podrá precisar el día exacto, creo que era domingo, ¿verdad, Luis? Luis Páez, que está ahí, participó en que desde la Giralda se colgara una enorme bandera de Andalucía que se fotografió y que se repitió en pósteres durante mucho tiempo en esos años de la transición, con la palabra autonomía pintada en negro en la franja blanca de la bandera. Aquello llamó la atención, evidentemente, y aquello hizo que muchos empezaran a preguntarse: esa portada de ABC, esa bandera que está ahí colgada, esas instituciones que empiezan a ponerla, y ese símbolo prácticamente desconocido hace unos años empieza a ser un símbolo de todo, ¿no? Tras las elecciones del año 77, ese grupo de esta segunda generación del andalucismo, como decía antes, no desiste de su empeño, aunque sea extraparlamentario, en un partido democrático, legalizado y con actividad política. Y ese grupo empieza a empujar. Había una asociación que algunos pueden recordar, que se llamaba Averroes, una asociación cultural. En esa asociación cultural había muchos militantes de esta segunda generación del andalucismo participando. Su presidente era Rafael San Martín, que creo que algunos también pueden recordar. Y esta asociación empezó a hablar de que era conveniente convocar una gran manifestación en apoyo de la autonomía, en reivindicación de la autonomía. El asunto estaba ya en efervescencia. Las nuevas Cortes Generales iban a empezar ya, si no habían empezado, yo creo que se había constituido ya la ponencia, a elaborar el proyecto de Constitución. En esas Cortes había una minoría vasca y una minoría catalana que estaba anunciando su voluntad no solo de tener autonomía en el futuro, sino, los que tengan una memoria lo recordarán, de restablecer las autonomías provisionales. El famoso Yasoc aquí de Tarradella fue precisamente un pacto entre Suárez y la Generalitat en el exilio de restituir la Generalitat del pasado y el presente como preautonomía, y luego se extendieron las preautonomías por el conjunto de España, pero ese paso se dio. Y había gente, esencialmente ese grupo de la segunda generación del andalucismo, preocupados por el diseño que el nuevo Estado fuera a tener, el diseño territorial, cuando las únicas voces que había en ese momento eran la minoría vasca y la minoría catalana en público. Y ese grupo Averroes empieza a hablar con todos los partidos políticos para que se convoque una manifestación unitaria. El proceso tuvo sus altibajos durante todo el verano del 77. Hubo momentos en que unos partidos participaban, se retiraban, entraban, salían. Se constituye la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, todos los diputados y senadores elegidos el 15 de junio del 77 se reúnen en asamblea. Ahí se debate la posibilidad de esa convocatoria. No se tiene claro, no se sabe exactamente todavía. No nos olvidemos que hacía muy poco tiempo todos los grupos políticos existentes, ya no clandestinos, ya en la democracia, salvo esa segunda generación del andalucismo, veían eso de la autonomía como algo exótico. ¿Para qué convocar una manifestación para algo que no terminamos de entender? Es razonable, insisto, no porque pensaran que Andalucía no se merecía todo el esfuerzo del mundo, claro que sí, eran tan andaluces como los demás, fueran del partido que fueran, obviamente, ¿no? Pero eso de la autonomía era algo raro, ¿no?
el grupo nucleado de esa segunda generación ya en el PSA insiste en la convocatoria e incluso le dice a la Asamblea de Parlamentarios en una reunión, ellos no formaban parte, que si no lo convocan ellos la van a convocar en solitario. La Asamblea de Parlamentarios al final, en octubre, decide que sí, que se convoque. Y si se fijan ustedes en los carteles de esa convocatoria, ahí están desde OCE, bandera roja y la ORT, por el extremo izquierdo, hasta la UCD, por el extremo derecho. Es una convocatoria unitaria, una convocatoria de todos los partidos políticos. Se fija el 4 de diciembre porque se podía haber fijado cualquier otra fecha. Era domingo, las manifestaciones de este tipo unitarias se hacían el domingo para que la gente pudiera participar. Era otro sentido el de la manifestación que el que puede tener hoy día, obviamente. Y luego se buscan precedentes históricos. Se habla del 4 de diciembre de 1868, inmediatamente después de la Revolución Gloriosa de septiembre del 68, en la que hubo movimientos populares en demanda de democracia y de federalismo en la zona de la Bahía de Cádiz, pero no se eligió el 4 de diciembre porque se hubiera pasado, se eligió el 4 de diciembre porque era la mejor fecha y el tiempo razonable desde octubre para convocarla y para organizarla, ¿no? Y después vino la búsqueda de precedentes históricos. Yo creo que nadie de esos grupos, a mí me pilló un joven, pero también sé que en esta sala hay gente que participó en aquellas reuniones, no tenían ni idea de lo que podía pasar. Posiblemente todos tenían mucha ilusión, pero estaba por saber, porque no había ningún test hecho, y entonces además la sociología electoral estaba muy lejos de tener la capacidad y la inmediatez que tiene hoy para pulsar los estados de opinión, y no se sabía qué respuesta podría haber habido. Yo estoy convencido que todos los convocantes quedaron absolutamente sorprendidos de aquella respuesta. Aquello no se lo esperaba nadie. Los que estuvimos allí o los que lo hemos podido ver luego, hoy han puesto en Canal Sur Televisión unas imágenes inéditas. Es una historia curiosa, hago un paréntesis y se las pongo en común por si tienen oportunidad de recuperar. Ha sido a las 9:04 de la mañana en Canal Sur Televisión, en la tertulia inicial. Y el padre de Esperanza Torres, una periodista de largo recorrido en Canal Sur, tenía un tomavista como muchos de nuestros padres en aquella época, que hacían las películas familiares y que luego veíamos en casa con las persianas bajadas y la luz apagada, con la magia de poder parecer que teníamos un cine en casa y el proyector se escuchaba el ruido del ventilador para que no se calentara y el ruido del carrete de la película de Super 8 rodando, ¿no? Pues el padre, como un tomavista, había hecho toma en la Plaza Nueva del 4 de diciembre del 77 y había filmado el momento en que los niños que llevaban la bandera de Blas Infante, luego me detendré de nuevo en eso, la sacaban por el balcón principal del ayuntamiento. Unas imágenes inéditas, muy bonitas y con el sabor añejo que tienen imágenes de hace 45 años y artesanales como esa, ¿no? Y la han puesto por primera vez en Canal Sur esta mañana. Bueno, pues en todas esas imágenes que se ven, aquello fue un desborde. O sea, se ponía uno en la esquina de la Avenida de la Constitución con Plaza Nueva y no se veía el final. Y el final no de las manifestaciones que ahora se hacen, en las que hay espacios con medio y batucadas y grupos separados para que parezca que haya muchos más. Allí estaba todo el mundo apretado, pero apretado entre la acera de la catedral y la acera de Calzado Burgos, creo que estaba enfrente de la catedral entonces, ¿no? Y por lo visto, a la vuelta de la calle de la Puerta Jerez y la calle San Fernando, la masa humana seguía hasta el Prado de San Sebastián. No había tampoco sistemas de conteo como los que hay ahora de los manifestantes. Se habla que en Sevilla pudo haber 500.000, 600.000, 700.000 manifestantes y que sumados al resto de las capitales de provincia andaluza y muchas cabeceras de comarca, porque no solo se hizo en las capitales, sino que en Aracena, por ejemplo, hubo manifestación, en Algeciras hubo manifestación, y muchas cabeceras de comarca también, pues se habla entre 2 millones y 2,5 millones de personas. Es decir, una magnitud asombrosa. Por supuesto, y eso digo que es interesante para nuestro orgullo personal de andaluces, mucha más gente que la que un par de meses antes, en la primera diada de Cataluña, el 11 de septiembre de 1977, habían participado. No digo con eso que fuéramos más que nadie, pero es un dato objetivo. Hubo más andaluces pidiendo la autonomía el 4 de diciembre del 77 en la calle que catalanes el 11 de septiembre del 77 en las suyas, ¿no? Y eso es un dato objetivo. El caso es que lo fuerte de esta historia, bueno, el detalle es que no recordemos. La familia de las Infantas había guardado la bandera
de su padre y de su marido, por la viuda evidentemente, en la casa de Coria durante todos aquellos años, ¿no? Y esa bandera pues estaba doblada en un cajón y pensaron que no había mejor oportunidad para que volviera a salir a la calle que ese 4 de diciembre del 77. La familia de las infantes, las hijas que vivían, María Ángeles y Luisa, ya fallecida, y Luisa sigue viviendo en la casa de Coria, habían entrado en contacto con este grupo de la segunda generación del andalucismo, con Alejandro Rojas Marcos, y le dijeron a Alejandro que querían entregarle a él la bandera porque consideraban, y bueno, eso no es ni mejor ni peor, es un hecho objetivo, que ellos eran los que habían rescatado la memoria de Blas Infante, los que habían rescatado los símbolos de Andalucía, un dato histórico exclusivamente eso, y que querían dársela a él para que fuera él el que se la diera a los niños que la portaron al frente de la manifestación y cuya imagen sale en este archivo de Canal Sur esta mañana en el balcón del Ayuntamiento.